Bueno, nuevamente, hola a todas y todos. Ahora estamos grabando. La idea es esa. Vamos a meter una pequeña clase de 1 hora repasando algunas cositas y después vamos a dejar 1 hora entera para, para poder hacer dudas y para charlar e intercambiar posiciones, ¿no? Bueno, investigación educativa, sí, un poco lo que vengo haciendo siempre. Esto es un problema formativo. Para mí es muy importante siempre hacer repasos, por eso les estoy haciendo estos repasos en general, ¿sí? Que tienen que ver con un poco ver desde dónde empezamos, ¿sí? Hacia dónde vamos, e ir delimitando de alguna forma eh, el trabajo que estamos haciendo. Y por eso empezamos en la unidad 1 con esto de qué es la investigación educativa y en el marco de la investigación social, y la caracterizamos como un proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Y tratar de pensar qué era. No lo voy a repetir porque ya lo vimos un montón de veces qué es, aparte está escrito acá, lo tienen escrito, lo vieron un montón de veces, pero me parece importante que lo ubiquemos en ese plano, ¿no? Un plano que le da un mayor nivel de amplitud que pensar simplemente la investigación o la investigación educativa, ¿no? Entonces, es importante que veamos en el marco de que están las investigaciones que son de corte educativo o socioeducativo. Y de ahí bajamos un poquito a pensar qué implicaba esto de producir conocimiento y cómo había diferentes prácticas de construir conocimiento, que eran las formas en que conceptualizábamos el mundo y que esas formas de conceptualizar el mundo iban variando, ¿sí? Dependiendo de la trayectoria formativa, el espacio disciplinar en el que estábamos, ¿sí? Todo lo que implicaba los recorridos que cada uno tenía, formativos colectivamente, pero también individualmente, ¿sí? Entonces, un poco tuvo que ver con el segundo punto de esa unidad, de poder ubicarnos como globalmente de qué es esto de pensar prácticas. Y también pensar prácticas tiene que ver con pensar cómo visibilizar esos procesos de construcción de conocimiento y cómo visibilizar la investigación. La investigación es una práctica, es una de las prácticas posibles de construir conocimiento. Hay otras que un poco fuimos narrando en estas clases, ¿sí? Ya esperen que va entrando gente. ¿Hay alguna compañera que tiene el micrófono abierto? Mire que se le está escuchando todo lo que dice. Si no, la muteo yo. Eso los voy a mutear para que no... pero esperen que hay gente que quiere entrar. Listo. Cualquier cosa saben que ustedes, si quieren hablar, otro más, se desmutean. O sea, el mute es simplemente de uno, pero ustedes se desmutean y lo pueden hacer. Bueno, empezamos un poco con la unidad 2, ¿sí? Vimos y empezamos a meternos un poquito más en qué se entiende por construir conocimiento desde la investigación, ¿no? Y empezamos a explorar un poco qué es un proyecto de investigación, de qué manera, cuáles son los componentes, ¿sí? Y el objetivo de este no es para que ustedes se vuelvan investigadores, ni mucho menos, sino básicamente para que entiendan cómo se construye conocimiento desde la investigación, para que cuando en un futuro se vinculen, porque alguna lleva adelante un proceso de investigación o participa, de hecho algunas nos comentaron que participaban en la encuesta, puedan entender cuando están trabajando sus espacios docentes o cuando estén pensando situaciones de enseñanza-aprendizaje, cómo tomar esa información producto de los proyectos de investigación, ¿no? Y cómo entender la lógica a partir de la cual se construye ese conocimiento que después ustedes van a transmitir en diferentes contextos. Y para pensar y tensionar ese proceso pusimos una tesis de maestría mía, que es vieja, es una tesis vieja, fíjense que tiene varios años, y la idea básicamente era utilizarla eh, como bolsa de boxeo, digamos, ¿no? De alguna forma tensionarla, problematizarla, cuestionarla, pero al mismo tiempo como situación de ejemplo para ir encontrando esos diferentes componentes que tienen o que implica investigar, ¿no? Que fuimos viendo durante todas las clases, que obviamente es de corte más socioantropológico o cualitativo, pero básicamente la idea era tensionarla en base
a sus experiencias, las experiencias que ustedes tienen. Ustedes tienen un montón de experiencias en las cuales seguramente tienen para opinar sobre los procesos de lectoescritura. Y seguramente producto de su experiencia y desde el punto de vista de ustedes podrán discutir un montón de cosas que están planteadas en la tesis, diciendo, bueno, no, esto yo lo hubiera hecho de esta manera, la verdad que acá creo que hay un bache. La idea de poner la tesis es para cuestionarla, para tensionarla, porque es una perspectiva y hay otra perspectiva. Entonces, lo digo como para que quede bien claro, que creo que lo he dicho en varios videos, pero que la idea es utilizarla como ejemplo para, no para seguir, sino como situación para ser cuestionada, ¿no? Pero bueno, iremos viendo cómo, de qué manera, cómo lo tensionamos, cómo de su experiencia ustedes por ahí la temática o la problemática que se plantea en la tesis la verían de otra forma. Un poco estamos ahí, estuvimos dando vuelta por ese lado. En la última clase vimos esto de la diferencia entre un proyecto de investigación, entre el proyecto, el proceso de investigación. Se presentan como lo mismo, pero no lo son, digamos, muchas veces un proceso es mucho más complejo, más abierto, más diverso, más tensionante, más angustiante, más moviliza muchas más emociones que el proyecto que en sí mismo es el objeto escrito, ¿no? Y la tesis o el objeto escrito posterior tiene que ver con ese proceso que uno llevó adelante, mucho más que el... Siguen entrando. Siguen entrando. Mucho más, tienen que ver muchas veces, mucho más ese objeto final que uno produce con el proceso que ese proyecto inicia. Pero es importante que podamos ver y que lo entendamos como proceso. El proceso, un poco lo vimos también, implica, es algo abierto, es algo que va, viene, sube, baja, entra, sale. Por eso, cuando pensaba el término de proceso, también es este esquema, ¿no? Tratar de mostrarlo como algo circular, pero que que nos deriva en otro espacio y que vuelve a derivar en otro espacio. ¿Sí? Son procesos, son prácticas que vamos desplegando, que condensan, pero que se vuelven a tensionar. Que condensan, pero se vuelven... Llego a un análisis provisional o conclusivo de la situación y después lo vuelvo a tensionar. Entonces, la elección del tema, yo estoy abriendo, estoy buscando, hasta que llego a hacer un embudo y focalizar en el proyecto, en el problema. Y una vez que focalizo y hago embudo en el problema, vuelvo a abrir con las estrategias de investigación hasta que vuelvo a clarificarme de alguna manera en el referente empírico. Y una vez lo vuelvo a tensionar ese referente empírico a partir de diferentes tipos de análisis, que a la larga va a terminar en la limitación del objeto de estudio. Una de las cosas interesantes de dar la clase así es que, por ejemplo, ahora estoy viendo a una de ustedes y veo que tiene luz en la casa y que de la ventana le entra luz o de no sé dónde, y lo cual me flashea porque acá donde estoy yo en el conurbano ya es de noche y no hay luz de nada. Es interesante cuando lo vemos en vivo. Bueno, el entender el proceso en ese sentido, ¿no? En el sentido de algo que va a estar subiendo y bajando. Y en ese sentido tienen que leer también la tesis, cómo sube, baja, sus contradicciones, sus tensiones. ¿Sí? La idea es que busquemos las tensiones, que busquemos los orificios, los puntos en tensión de esa tesis. El otro día vimos un poco el primer proceso que tuvo que ver, que tenía que ver la primera parte de la construcción de cómo construimos conocimiento en investigación o lo que implica investigar a partir del tema del problema. Hablamos de que el tema es algo que elegimos, ¿sí? Algo que nosotros elegimos, que puede estar presente en la sociedad, ¿sí? Un tema es cualquier situación que uno tenga de la vida social, en este caso vinculado a lo educativo. Un tema concreto en la tesis tiene que ver con la lectoescritura, un tema es la lectoescritura, un tema son las prácticas, también hay varios temas, puede haber varios, pero un tema es la lectoescritura, un tema es las prácticas de escritura, ¿sí? Y después uno va construyendo un problema sobre ese tema, y ahí es la construcción que uno lleva adelante, empieza a hacerse preguntas, ¿sí? Empieza a hacerse preguntas. El proceso del tema del problema va a implicar, en principio, preguntas. Preguntas que uno le va a hacer a ese tema. Bueno, ¿de qué forma? ¿Cómo se despliegan? ¿Quiénes despliegan esas prácticas de escritura? ¿Cómo son las relaciones entre los que están escribiendo? ¿Escribir es lo mismo que copiar? ¿Copiar y escribir implicará lo mismo? Escribir es la práctica que describe la totalidad de la acción del sujeto sobre un objeto de papel. Entonces, ahí estoy hablando de todas las
el tipo de práctica de escritura, o la escritura tendrá que ver con algún tipo de elemento, ¿sí? Copiar, escribir, reproducir, copiar, tomar del compañero, escribir, qué sentido tiene para un niño, qué sentido tiene para un adulto, qué sentido tiene la escritura cursiva, qué sentido tiene la escritura. Todas esas escrituras implican lo mismo. Escribir en la vida cotidiana es lo mismo que escribir en el día a día. Escribimos de la misma forma cuando escribimos dentro de la escuela que cuando escribimos, cuando generamos las grafías por fuera de la escuela. Es el mismo sentido el que se le da a la escritura. Yo recuerdo unas experiencias de trabajo de campo que un poco lo contaba en el video anterior en Cañuelas, era cuando me senté, porque aparte nosotros, nuestra forma de trabajar, en términos de antropólogos, es hacer y vivenciar la vida que vivencia. Entonces yo iba y cursaba el primer grado con esos niños que en ese momento estaban ahí, estamos hablando del 2010, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, Vamos a ir admitiendo. Eh, y me acuerdo la primera vez que me senté, después de toda una carrera universitaria entera, y no podía escribir mi nombre en términos, o sea, no podía escribir mi nombre como la maestra pedía que escribiera yo mi nombre, en términos de la actividad que le pedía a nenes de 6 años, por el tipo de movimiento gráfico que exigía la escritura del nombre. Entonces, un montón de preguntas vamos haciéndonos, ¿no? Que son producto de esa experiencia que vamos construyendo. Pero además, el pasaje del tema del problema tiene que ver con empezar a explorar esos antecedentes que un poco hablamos el otro día, ¿sí? Que implica revisar la bibliografía sobre, en este caso, las prácticas de escritura, ¿sí? Revisarlas, las investigaciones empíricas previas que hay sobre eso. Y ahí uno se encuentra con varios campos, no solo antropólogos, pedagogos, sociólogos, empieza a haber un montón de investigaciones empíricas. Buscar referentes conceptuales, que también implica de alguna forma bibliografía, pero ya que me habla muy concretamente de la temática y de sobre todo el enfoque que yo voy a llevar adelante, porque me van apareciendo y me va. Eh, sobre todo poner el foco en el marco conceptual que está de fondo. Si verán en la tesis, sin estar explicitado, porque en ese momento yo no lo tenía del todo claro, hay un enfoque bastante constructivista, o hay una mirada constructivista en relación a los referentes conceptuales, ¿sí? Después la delimitación delimitación empírica, empezar a construir conocimiento empírico y vincularse al conocimiento empírico hecho previamente, no solo en mi caso de la escritura, sino en el caso concreto de la tesis, en lo que implicaba la localidad. ¿Qué hay escrito sobre la localidad? ¿Qué hay escrito sobre la vida de estas maestras y estos docentes y estos estudiantes? ¿Qué hay escrito sobre todo este mundo que yo estoy explorando? Conocer lo que está escrito como referente empírico es fundamental porque nos va permitiendo meter en este mundo. Bueno, y eso está, y es parte de lo que uno va construyendo en estas prácticas de investigar, en esto de entender qué implica investigar. Y finalmente estas preguntas que vimos un poquito, los diferentes tipos de variaciones de preguntas que yo le fui contando durante la clase anterior, no nos vamos a meter ahí porque, como les decía, la idea hoy más que nada es poder conversar entre ustedes, ¿sí? Entre nosotros, entre todos. Pero vamos a ver un poquito, introducir más el tema del referente empírico a las estrategias de investigación, ¿sí? O sea, cómo llegamos ya delimitando un referente empírico, los niños de 6º grado de la escuela primaria de tal lugar en tal lugar, ¿sí? Que es un poco la delimitación que yo hice, y a partir de ese referente empírico, a partir de ese referente empírico, empezamos a construir, ¿sí? Empezamos a delimitar el entramado. ¿Qué es el entramado? El entramado son las relaciones, ¿sí? Que es, por ejemplo, esos niños tenían, ¿sí? Con otros niños, que tienen con esos niños, con hermanos mayores, el entramado es empezar a ver el tejido sobre el que se montan ese conjunto de prácticas, ¿sí? Y que tiene que ver con la experiencia intersubjetiva de los sujetos, ¿sí? De esos colectivos que están viviendo ahí, ¿sí? Entender estos entramados es clave en términos de cómo construimos conocimiento en investigación. Y es clave para poder entender, cuando ustedes lean una investigación, cuando ustedes reciban algo que después van a enseñar, poder dar cuenta, bueno, ¿y esto en el marco de qué entramado está armado? ¿En el marco de qué contexto está armado? ¿Para quién? ¿De qué forma? ¿Quiénes eran los que pensaron todo esto?
¿no? Entonces uno puede plantear, se plantea, planteamos, podemos plantear miles, pero de alguna forma planteamos como 4 entramados, un entramado que tiene que ver con lo reglado, con lo institucional, ¿no? Entonces uno construye un referente empírico de espacios institucionales y reglados, donde hay reglas claras, ¿sí? En el caso de la escuela sería uno de esos. Entonces, conocer las jerarquías, conocer lo que delimita, lo que pauta, lo que dice, hasta dónde, cómo, por qué, de qué forma. Estos entramados son claves, ¿sí? Entramados abiertos, públicos. Si yo quiero, parte de mi investigación tuvo que ver, que no está puesto en la tesis, pero sí está puesto en mis trabajos posteriores de investigación, que fue, por ejemplo, conocer cómo estos niños se vinculaban, algunas cosas en la tesis está, cómo estos niños se vinculaban con sus padres o cómo usaban los objetos escritos cuando estaban, por ejemplo, en el supermercado, que hay un ejemplito por ahí, o cuando estaban ayudando a sus padres en el trabajo, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando de entramados más abiertos, que son públicos, que no tienen las reglas tan claras como una institución, ¿sí? Después hay otro conjunto de entramados que tienen que ver con poder identificar el grado de sensibilidad que tiene, ¿sí? Y eso tiene que ver con lugares delicados, con temáticas complejas, ¿sí? Donde los temas que se abordan son muy complejos. Por ejemplo, en mi caso pasaba con situaciones con niños que tenían dificultades grandes de comprensión y por ende, de poder llevar adelante procesos de aprendizaje vinculados al uso de la grafía, del texto. Entonces había una complejidad que uno no podía abordar y uno tiene que tener claro ese elemento, ¿no? Y después, el más complejo que solemos identificar es cuando estamos involucrados en esos entramados, que muchos de sus casos pueden ser muchos de esos, ¿no? Cuando estamos pensando o problematizando, por ejemplo, doy el ejemplo de la tesis porque me parece que es lo que sirve para que ustedes hagan analogías con los temas y con las cosas que ustedes van viendo. Eh, con los entramados en los que estamos involucrados laboralmente o afectivamente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están pensando, cuando se les dice piensen o repensemos cómo los chicos están aprendiendo, como por ejemplo usan el alfabeto, cómo usan la gramática, ustedes están involucrados no solamente en términos de pensar o construir conocimiento en términos de investigación, sino que están involucradas también en términos laborales y pedagógicos. No es lo mismo que estar investigando simplemente. Estos entramados están siempre vinculados, son divisiones obviamente analíticas, pero que es necesario que lo podamos ver para poder dar cuenta de cómo todos estos entramados juegan al momento de decidir cuál es el referente empírico, el lugar donde vamos a llevar adelante la investigación. Una vez que eso va sucediendo, también vamos construyendo las estrategias, algún tipo de estrategia, ¿sí? Y hoy vamos a ver una. No vamos a ver el resto, porque con la idea hoy era un poco que pudiéramos tener tiempo para hablar. Entonces, cuanto más tiempo me quede a mí para hacer la actividad con ustedes que tengo y que podamos hablar, mejor va a ser para todos. Las estrategias no son fijas, las estrategias van a ir variando. Y acá yo traía una cuestión que tenía que ver con romper como este falso dilema entre estrategias que tienen que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Porque muchas veces, en términos de investigación, y más en este país que nos encanta la grieta, ¿sí? Nos encanta, parece que hay un amor muy grande por creer que las cosas se presentan de manera agrietada y separada. Las estrategias de investigación son complementarias, se complementan entre sí, ¿sí? Lo cual y lo cuanti son complementarios, siempre. Entonces, muchas veces, ¿sí? Son cuestionadas o son puestas en tensión estas estrategias por considerar, bueno, lo cuantitativo no da cuenta de la profundidad, lo cualitativo no da cuenta de la amplitud. Bueno, no, porque cada uno tiene objetivos diferentes. Lo importante es entender que son estrategias, no que yo estoy casado con una u otra. Y estrategias que tienen que ver con uno. Y ustedes seguramente para construir conocimiento sobre sus estudiantes van a montar estrategias que tienen que ver con sus entramados y con las necesidades de ustedes, ¿sí? Y habrá estrategias que tengan que ver con el corte cuantitativo, bueno, seguramente servirá de alguna manera, si yo quiero dar cuenta de cuántos chicos en el primer trimestre lograron manejar ciertos aspectos de la escritura, y yo hago un dato estadístico de cantidad, me sirve para tener una medida. ¿Eso me da la totalidad de la información? No, claro que no. Digo, después puedo profundizar a partir de eso con los que quizás no han tenido esa profundidad. Entonces, para nosotros es bastante clave que podamos de alguna forma no cosificar estas cuestiones, ¿no?
no pensar lo cualitativo y lo cuantitativo como experiencias separadas. Por las características de la materia, por lo que se nos pidió cuando se nos convocó, está claramente enfocado en lo cualitativo el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver durante la clase de hoy y la siguiente clase 3 estrategias, ¿sí? La observación, el registro, la entrevista y la estrategia narrativa biográfica. Así vamos a tratar de pensar un poco cómo se construye y cómo sirven para ir delimitando el espacio de trabajo y cómo lo hace la investigación, ¿sí? Hoy vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con con el registro, con la observación, que es como una estrategia típica, muy clásica de la antropología, está extendida, inicialmente surge en el marco de la antropología, pero hoy se utiliza en muchos lugares, ¿no? De hecho, en la ciencia de la educación, en las pedagogías, es bastante común utilizar esta estrategia, ¿sí? Ahora, entendamos que es una estrategia no evaluativa, nosotros estamos evaluando cuando observamos, ¿sí? Y además, la observación implica el registro. El registro necesariamente implica escribir. Para nosotros es muy importante en términos de estrategia en investigación el proceso de conceptualización que se produce escribiendo eso que estamos observando. No eh, describiéndolo en términos orales, porque cuando escribimos, y ustedes que son docentes lo saben mejor, conceptualizamos el mundo, ¿sí? Y damos cuenta de los límites de nuestros procesos de conceptualización en la escritura, ¿sí? Nos obligamos a utilizar. La escritura es mucho menos, es mucho más limitante en términos de conceptualización que la oralidad, ¿sí? Es mucho más limitante, por obvias razones, porque la oralidad está acompañada del uso del cuerpo, del tono de voz, un montón de elementos. La escritura es para adentro, tiene otras lógicas, tiene otra estructura. Mejores y peores, son diferentes. Entonces, la escritura es clave en ese proceso, ¿sí? ¿Qué es registrar? ¿Qué hacemos? Bueno, registramos lo que no está documentado, ¿sí? Documentamos lo no documentado. Ese conjunto de prácticas, de situaciones, de elementos, de vivencias, de circunstancias, de aspectos no visibilizados en términos de prácticas explícitas, ¿sí? Todo eso que sucede, qué sé yo, poder documentar, una cosa es documentar, dar cuenta de y analizar el uso, por ejemplo, de la escritura que hicieron los chicos a partir de su cuaderno, y otra cosa es documentar cómo esos chicos colaboraron en el aprendizaje de la escritura, entre ellos escribiendo colaborativamente e intercambiándose información dentro del bando. Son dos cosas diferentes. Ambos son documentos, unos están documentados y otros no necesariamente. Entonces, la observación y el registro tiene que ver con poder identificar claramente esos elementos, ¿sí? Y tiene que ver con esto de lo etnográfico, ¿sí? Porque tiene esta raíz griega de los otros, de poder pensar esos pueblos, ¿no? Pero es como un dato de color. De alguna forma lo que hacemos en ese proceso es una descripción lo más densa posible, ¿sí? El registro, la observación, tiene que ser lo más denso posible, lo más analítico y denso posible, lo más descriptivo en esa densidad. Lo que tratamos de poner es de suspender la mayor cantidad de explicaciones que hacemos de eso que estamos observando. Por ejemplo, yo en este momento, ustedes en este momento están observando un hombre de, no sabrán mi edad, tiene una mediana edad, bueno, es pelado, tiene barba, tiene cejas grandes, está hablando, gesticula con la mano, parecería ser que está en un lugar donde detrás la descripción de lo que estamos observando, no la interpretación. Si uno dice, y bueno, estoy viendo al profesor, el profesor puede tener muchas formas. Entonces ya ahí decir que lo que estoy observando es un profesor es una interpretación, ¿sí? Ahí estoy interpretando. La descripción tiene que intentar evitar eso, ¿sí? Por más que ustedes sepan que es el profesor, tienen que intentar evitarlo eso. Después lo conceptualizan y dicen, bueno, es la docente, pero primero describamos cómo actúa esa docente. Cuando uno dice, bueno, estoy observando una persona que está dando clases. Bueno, ¿cómo sabés que está dando clase esa persona porque está hablando? Si alguien viene y me empieza a observar a mí ahora, o nos trasladamos a no sé cuánto tiempo y me empieza a observar a mí, posiblemente yo hablando con la computadora
Y no sé si alguien estaría pensando que estaba dando clases hace no más de 5 o 6 años, o cuántas personas pudieran identificar que yo en este momento estaba dando clases y que del otro lado había 20, 30, 40 personas escuchándome en esta situación. Bueno, la descripción tiene que ver con no cargarla. Si yo dice, digo, está dando clases, lo cargo de un sentido que quizás todavía no sabemos cuál es, y nos quita la posibilidad de entender cómo ese sujeto está analizando la situación. Por eso la centralidad siempre está en el sujeto. No solo en el sujeto que estoy observando, sino en el sujeto que es uno. ¿Sí? La observación tiene que ver con poner en tensión lo que uno está observando, pero también de suspender esos juicios de valor que me hacen interpretar todo el tiempo lo que estamos observando. Entonces es una práctica muy difícil, es una práctica muy compleja porque se nos pide todo el tiempo en términos de cómo se construye conocimiento en esta sociedad, que conceptualicemos, que definamos, que digamos las cosas. Bueno, a veces es interesante suspender un poco y pensar esto, porque esto nos permite identificar los significados, los sentidos que otros le atribuyen a las prácticas, ¿sí? Y esto es fundamental para la forma que tenemos de construir conocimiento en la antropología. Entonces, lo que hacemos acá en la observación, y vamos a ver que está más vinculada a la observación como estrategia de la antropología, la etnografía, pero muchos otros espacios disciplinares, es documentar a partir de la observación y la escucha, ¿sí? Y un prolongado trabajo en un espacio de tiempo y de observación y de registro, no valorando, y valorando lo pongo como sinónimo barra de interpretando, ¿no? Sino cómo, de qué manera, observar, registrar. Entonces, como hoy va a ser una clase particular, porque queríamos hacer esto para que de alguna manera tuviéramos la posibilidad de ver, ¿no? No, es medio un bajón, vamos a hacer una actividad particular y después vamos a abrir los micrófonos, voy a salir de la pantalla compartida, no vamos a ver las otras dos estrategias y vamos a tratar de analizar. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Bueno, presten atención, vamos a compartir el corto de una película, se llama Camino a la Escuela, ¿sí? Es una película catalana-francesa del 2013, vamos a ver el corto, ¿sí? Yo les voy a decir simplemente eso, y lo que les voy a pedir es que presten atención a los entramados que aparecen, ¿sí? Que piensen la dimensión espacio-tiempo en esos entramados, que piensen qué sujetos aparecen, qué objetos aparecen, ¿sí? Y cómo los ven relacionados y de qué manera, ¿sí? Voy a salir de pantalla compartida para poder ver el video. No lo vamos a ver de acá porque como les tengo que habilitar sonido, tengo miedo que no les habilite sonido y no me voy a enterar si no les habilito sonido. Así que voy a compartir directamente de YouTube, pero tengo que compartir compartiendo sonido. Tac. Sí. Si no, este coso no te permite compartir, esperen. Las cuestiones de la tecnología. No, ¿qué me está diciendo? A ver, tac, 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 trailer. Tac, vemos. Ahí está. Bueno, ahí está. Voy a compartir. Les pido que me avisen si se escucha, ¿sí? Y si lo escuchan bien para. Porque nada, eso. No sé si vamos a estar compartiendo el sonido. Voy a poner pausa. ¿Se escucha? ¿Alguien desmutece? Sí, Sí, profe, sí se sí, escucha. se escucha. Sí, se Perfecto, escucha. Se escucha perfecto. perfecto. Entonces pongo pantalla ampliada, pongo desde el principio y lo vemos, es cortito, son minutos, el tráiler. بسم الله الرحمن الرحيم
Berantem di lo. Atención. Rock. Serbi. Ekran راحت رينا Gibi meseldeyiz kurulu. Bueno, ahí tienen todos los micrófonos de los que estén en pantalla abiertos. No sé si la conocían la película, si no la conocían, les recomiendo verla entera. Se El consigue. año pasado la trabajamos en una Ah, mirá, materia. Sí, justamente, ¿vieron? historia. profe. Mirá, Muy linda. Sí. esperen que no sé por qué me disparó de nuevo y la. Sí, más que una película es un documental, Es un digamos. documental. Sí. Sí, es un documental. Sí, lo trabajamos. Bueno, mejor. Entonces, ¿en dónde lo trabajaron? En subjetividad. Subjetividad. Subjetividades. Sí, ¿no? subjetividad. Subjetividad. Miren que bueno, ¿la película entera o el documental entero? ¿Todo entero el Sí. documental? Sí, Fue el como documental algo entero. de 40 minutos, duraba más o menos. Sí. Miren. Y Bueno, tuvimos que analizarlo y sacar fragmentos y narrar un poco de qué trataba y reflexionar con los materiales. Hacer bueno, una está relación. buenísimo porque nos va a permitir tomar la experiencia de haberla vista toda entera, de la tensión que se genera con el tráiler, pero de pensarla analíticamente en términos de lo que les estamos planteando acá, porque además muchas de ustedes seguramente lo conocen ya. ¿Qué podemos decir si tenemos que describir lo que observamos? Que Son las distintas dificultades que situaciones. presenta. Van a Perdón. tener que organizarse para hablar. No sé, nunca quieren. Dele alguna, porque si no. Bueno, hablo yo. Que Dale. son distintas situaciones que se dan y lo que luchan los chicos para poder llegar a la escuela, que cotidianamente no lo vemos porque tenemos todo como mucho más fácil. Una realidad distinta a la que vivimos. Las dificultades por las que tuvieron que atravesar, pero Sí, por las que tienen que además atravesar a muestra las diario. culturas que viven Las cada culturas. cada Cada lugar. La cultura, sobre todo. Las Yo voy a hacer diferencias un que se presentan entre ellos también. Claro, les yo lo voy. que había notado en esa peli cuando la habíamos visto era la importancia de la educación, el Sí, valor que también. ellos tomaban para poder estudiar, que era Y realmente la muy importancia que le dan ellos, el valor que le dan. Les hago una pregunta. ¿Ustedes están describiendo o están interpretando ya? Estamos interpretando. Interpretando. Ah, y como algo, perdón, pero es importante que lo entendamos para entender las diferencias, que no está mal, no está mal que interpreten, pero por eso yo les decía, por ejemplo, una compañía dijo luchan, ya hay una reinterpretación, más allá del video, porque yo lo que quería estoy viendo un video que me intenta sensibilizar emocionalmente, ¿no? Digo, está hecho, es un video, es una película, y está hecho para que valoremos el sistema educativo, digamos, ¿no? Y el esfuerzo, la película en sí mismo ya baja una línea interpretativa, ¿no? Entonces, imaginemos la película, que es el corto, como un paper que ustedes reciben sobre un tema X en la escuela, sobre una determinada cuestión. ¿Cómo pueden desarmar sin asumir la interpretación que la película? Porque lo que ustedes me están contando de la película es lo mismo que seguramente el director quiso transmitir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para desarmar esas interpretaciones? No es que yo quiera desarmar por hinchapelota de desarmero, es que quiero desarmar porque la única manera que podamos entender, que podamos construir posición propia sobre algo, es que podamos identificar las capas.
Una cosa es lo que el autor, el entramado que el autor quiere construir, el autor en este caso es de película, quiere construir, y otra cosa es la interpretación que nosotros hacemos de lo que el autor quiere construir, y otra cosa es la interpretación que hacemos de la situación. Son como diferentes elementos. Por eso yo les decía, ¿qué observaron? ¿Qué observaron en términos de observación de lo que charlamos recién, digamos? Profe, yo observé, por ejemplo, un contexto alejado de la escuela. Recibí como imágenes de pobreza, por ejemplo, porque los chicos iban descalzos a lo que yo pude observar. Bueno, niños con turbantes, lugares descampados, ¿qué más? Un caballo como medio de transporte. Profe, No un sé, niño con silla de tomando ruedas. las palabras de Jorgelina, no sé si iban descalzos o realmente le había pasado algo y le intentaban ayudar, porque estaban ahí con ella y como que le tocaban el Se había tobillo. lastimado el pie, Claro. subir y bajar la montaña. Con Claro, Ustedes tenía la varias horas de caminata. La vieron toda, entonces saben toda la historia. Pero, Claro, pero eso no lo vimos en el Profe, tráiler. Yo, por ejemplo, yo también la vi a la historia, pero voy a hacer de cuenta que no, y voy a decir que en el tráiler vi distintos infantes provenientes de diversos lugares, con distintas edades, que se dirigían hacia algún lugar. Y También que tienen... puedo decir que son... Y que por el título tienen... podríamos asumir que iban a la escuela. Claro, y que yendo a la escuela se encontraban con diferentes obstáculos. No, por los guardapolvos quizás. Escuela. Por los guardapolvos, porque una nena tenía un guardapolvo arriba de un caballo. Claro, pero vos podés tener un guardapolvo e ir a, no sé, a comprar. Sí, pero cada imagen tenía una pequeña descripción que decía de un lugar a otro 4 kilómetros, 6 kilómetros, entonces también por claro, ahí. era como que marcaba la distancia, a lo mejor la distancia. La distancia. Un obstáculo también puede ser la distancia que recorrían. ¿Es obstáculo? O sea, ¿obstáculo es una descripción? No. No. Por eso. Pero el obstáculo depende del contexto. Es que para ellos a lo mejor no era un obstáculo, era la distancia directamente que tenían que recorrer. Era la escuela que yo recorro hasta 3 cuadras y ellos están a 4 horas. Para nosotros es un obstáculo, pero el que tiene el medio de transporte para ir es el camino que se recorre para ir a algún lado. Este es un obstáculo porque no tenían los medios de transporte, porque no tenían las condiciones necesarias, digamos, para transportarse. Pero eso no lo sabemos. No lo convierten en obstáculo. ¿Cuántas formas de mirar? Es el recorrido que tienen que hacer. No, para ellos no, a lo mejor porque es su cotidianeidad, digamos. Claro, a ver, si lo vemos desde el punto nuestro. No va a hacer pelear a todos. Para nosotras es... No se están peleando, al contrario, me divierto. Nosotros nos estamos divirtiendo, seguro Adriana, Fer, todos nos estamos divirtiendo, está buenísimo. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos con un obstáculo. Claro, para la cotidianeidad. Sí, para ellos es cotidiano. Sí. Pero el profe nos está pidiendo que digamos objetivamente qué vimos, o sea, en la imagen, un caballo, una camioneta. Había elefantes, yo las estoy metiendo en una montañas. trampa también. Ojo, yo las estoy metiendo en una trampa porque la objetividad en sí mismo no existe, es una ficción. Ahora, les estoy diciendo que describan lo más despojado de interpretación que tengan. Y yo voy tomando palabritas que ustedes dicen. Recién la reflexión que se dio en términos de obstáculos estuvo buenísimo, chicas. Perdón, le dije chicas, me sale automáticamente. Estuvo buenísima porque ahí está cada una de ustedes poniendo en juego lo que considera que es un obstáculo. Y estoy seguro que todas ustedes, por lo menos las que hablaron al principio cuando recién empezábamos, estaban en la provincia, en Córdoba. Pero estoy seguro que para cada uno de ustedes ir a la escuela a trabajar es tiempo y espacio totalmente diferente. ¿Sí? Y quizás necesariamente no implicará obstáculo o no obstáculo. Qué sé yo. Lo mismo que para nosotros, lo mismo que puede ser para Adriana o para Fer, digamos, donde cada uno de nosotros estamos. Entonces, ya pensando en términos de obstáculo, hay algo que estamos poniendo de nosotros. ¿Sí? Pensándolo en nuestro contexto, digamos. Usted, por ejemplo, que vive en Buenos Aires, para nosotros sería nosotros que vivimos en un pueblito chiquito, un obstáculo tener que viajar 3 horas para llegar a una institución.
porque no lo vivimos, porque a nosotros a la vuelta de la esquina tenemos la escuela, digamos. ¿Todas tienen la vuelta de la esquina de la escuela? Yo no, yo trabajo en el campo, en un lugar alejado, en un contexto Yo rural. estoy a 3 cuadras. Claro. Entonces, Yo fíjense una hora. que ya ni siquiera podemos ir tan lejos como decir obstáculo. Ya ir a la escuela ya en sí mismo tiene una cantidad de sentidos totalmente enormes, ¿no? Pero además es interesantísimo porque todos estos elementos que van apareciendo, que ustedes van planteando, son elementos que van como determinando la manera en que van a ustedes mirar el resto de la película, el video. Más allá que la película tiene una intencionalidad, el video te apunta a emocionar. Si no te emocionás, casi que sos una basura humana después de ver la película. Está casi pensado en ese sentido. Digo, este es un choto si no se emociona. El video Y de tiene ese algún objetivo. modo, la ¿sí? forma en que nosotros miramos nuestra realidad en relación a eso va a condicionar el proceso de investigación. Exacto. Es que es como así. le pasó a usted con sus... Exacto. Exactamente es así. Corregiría algunas cuestiones. No va a condicionar, es el contexto a partir del cual producimos. No condiciona en términos de malo o bueno, porque a veces la palabra condicionar es el contexto en el que producimos. Y tiene que estar muy claro eso siempre. Tiene que estar muy claro, sobre todo en el campo socioeducativo, porque muchas veces el objetivo de ustedes, el objetivo cuando uno está interviniendo, yo soy docente, soy maestro de primaria, hice todo mi recorrido también en ese espacio, digamos, uno está pensando en cómo resuelvo esta situación de este pibe concretamente, porque se juega de otra manera. En investigación no tenemos esa preocupación por tener que resolver en la inmediatez. El tiempo, espacio de la investigación es diferente. Entonces, vemos acá lo que también está poniéndose en tensión es que muchas de ustedes, no sé si todas, también están poniéndose desde el lugar de su experiencia. Entonces, cuando yo les digo describan, es describir qué, por ejemplo. Bueno, describir lo que el hombre que hizo el video me quiso mostrar, describir lo que yo vi que el hombre que hizo el video, que el director decidió mostrarme una parte para sentir, describir el tráiler. Vieron que los trailers en general son buenísimos, que uno ve, Netflix es experto en generar tráiler, que después las mirás y de esta basura, el tráiler era genial, pero el resto era una porquería absoluta. Digo, los trailers en general son la construcción de del enfoque más claro de lo que quiere el autor transmitir, con mayor claridad, digamos. ¿Sí? Y esto es importante en términos de hacer una analogía con un texto. Deben recibir miles de textos ustedes, textos escritos, para trabajar una determinada temática. Entonces, cuando reciben esos textos, la forma en que valoran ese texto que tiene información, que tiene posicionamientos, tiene que empezar a leerlo más descriptivamente, más analíticamente, no asumiendo el texto como la certeza de lo que está trabajando en términos de tema. ¿Sí? Que es una complejidad muy grande eso, ¿eh? No estoy diciendo que sea algo sencillo, ni mucho menos, pero sí es el ejercicio que de alguna manera en la materia les estamos tratando de plantear, digamos, que haya una construcción de lo que habitualmente se considera como crítico en términos de lo que estamos recibiendo, no asumir el texto como verdadero porque el texto está escrito por una investigadora o un investigador, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con esto. El enfoque etnográfico, cualitativo, tiene la ventaja interesante de poder jugar con estas descripciones, ¿sí? Jugar con estas descripciones. Pero, ¿qué otras descripciones? No sé quién está jugando, pero acaban de quitar un gol desesperadamente. No sé dónde, en el barrio. Están como locos. Yo vivo muy cerca de la cancha de Temperley. Probablemente esté jugando Temperley y están todos gritando. Bueno, ¿qué otras descripciones, qué otra cosa pudieron observar? Digo, a ver, ¿qué otra cosa? Ahora no va a querer nadie hablar porque vamos. Pero ¿qué podemos seguir encontrando, por ejemplo, de los lugares? ¿Cómo se nos describen los lugares? ¿Cómo se nos narran los lugares? Un lugar con falta de agua, puede ser. Solitarios. Alejados, lugares alejados, con caminos rocosos, que no me sale la palabra ahora, sinuosos.
¿Para quién creen que está pensado el video? Para el que no le falta nada. Para atravesar que la tiene subjetividad. todo. Para el que valorar tiene un todo y poquito se todo lo que queja. tenemos. A ver si Exacto. podemos valorar. ¿Quién sabe, ustedes que analizaron la película, averiguaron quién financia la película? UNICEF, No. ¿no? Está metido. Sí, Sí, UNICEF. está metido. ¿Qué financia en general? Podrían Los haber niños. buscado tranquilamente un niño en Nueva York tratando de recorrer horas para llegar a su escuela, porque como ustedes bien describieron, un niño del conurbano bonaerense de clase media, semimedia alta, podría tranquilamente tardar un montón acá en el conurbano bonaerense donde estoy yo para llegar a su escuela. Y bueno, la UNICEF recauda fondos para ayudar a los niños de justamente esos lugares. ¿Mm? Entonces, que hay una mirada que está puesta sobre ese lugar. No es casual la descripción. Y hay un de los mensaje lugares, que te ¿no? quieren transmitir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo uno desarma eso? ¿Cómo lo podría desarmar? Bueno, en estas descripciones, ¿no notaron que si describimos los 4 lugares, ¿sí? Los 4 lugares que describimos, ¿sí? Están, si uno los observa situaciones, ¿sí? Donde los chicos están recorriendo caminos, camino tras camino tras camino, ¿sí? Donde en esos caminos que recorren no se encuentran con otros humanos. No sé si lo notaron, los que vieron toda la película. O sea, no se encuentran con otros humanos en esos caminos. Parecerían ser, en términos, ¿qué nos provoca eso? Que eso, que sumado a que recorre, creo, el argentino a 15 kilómetros, el pibe, el gauchito, pero ahora así, una cantidad de kilómetros. No hay seres humanos que acompañen a esos niños. La descripción nos muestra eso. Escribe un conjunto de chicos que recorren una serie de kilómetros atravesando diferentes entornos físicos donde no ven otros humanos que no sean ellos mismos recorriendo esos entornos físicos, ¿sí? Si yo lo describo analíticamente así, es interesante, ¿no? Porque empiezo a decir, bueno, ¿por qué? Digo, ¿es real que no hay otros seres humanos ahí dando vuelta? El pibe este que recorre la Patagonia, ahora sí, ¿no? En el sur, que recorre todo eso, no se cruza con ningún otro. Me van a decir que no hay otro ahí arreando no sé qué, ¿sí? ¿Y con qué se cruzan? Con más animales. Sí. Sí. Es interesante. Fíjense cómo el hacer la descripción nos va permitiendo mostrar cuál es el sentido que hay detrás de ese texto construido, ese objeto construido. En términos de investigación, porque ahí hay una investigación hecha y una selección de elementos, un recorte del referente empírico, como veníamos diciendo, una búsqueda específica para tomar esos elementos. No cualquier Además, elemento. tampoco muestran la intervención de ninguna organización o del Estado en las realidades de los niños. Sí. Por eso es un video que emociona, pero que si uno analiza, empieza a ver unas cositas interesantes, ¿no? Más allá que está buenísimo el video. Yo por lo menos no lo había visto de ese modo cuando tuvimos que hacer el trabajo. Pero ahora está bueno repensarlo. La antropología tiene algo de malo que como en general que uno se queda con genera lo eso. que ve y con eso. Pero bueno, atrás hay también otras cosas. Pero y eso es lo que pasa mucho con las publicidades, Pero también pasa en la ciencia. Sí, perdón. Y muchas veces nos pasa empezar a desconfiar de lo que vemos entonces. Bueno, sí. No se vayan al otro extremo. Tampoco es desconfiar, es analizar, ¿sí? Es analizar. Fíjense que lo que hice yo fue describirle y después decir, bueno, a ver, yo describí esto. ¿Qué me está queriendo transmitir esta persona con lo que me describió? Tampoco es mi análisis que a mí me llama, y ahí cuando empiezo a hacer las preguntas, yo le empiezo a hacer preguntas, porque a mí ¿qué me llama la atención del video? Que no se cruce con otros seres humanos. ¿Y en sentido de qué me llama la atención? ¿Es real que una persona que hace 15 kilómetros no se cruza con otros seres humanos? ¿Es real que un pibe que atraviesa la sabana africana no se cruza con otros seres humanos?
¿Cómo llegaron los otros pibes? Vieron que creo el de la sabana africana llega, y esto se lo traslado a las compañeros que están en escuelas rurales. Es real que cuando los pibes muchos pibes van a las escuelas rurales y se van encontrando en lugares y van yendo juntos, o no, digamos, se van encontrando con otros, digamos, va en un proceso, ¿no? Profe, a mí me llamó Sí. la atención el que no haya un adulto que acompañe estos trayectos que cada uno de los niños hace. Los despiden, pero ninguno acompaña hasta llegar a su lugar de destino. Y si eso lo relacionás con los 4 lugares, ¿cuáles son los 4 lugares? ¿Kenia? ¿Argentina? Que no. Ahí se me fueron del cerebro. No me acuerdo si es Irán, Irak, el que está en Medio Oriente y el otro que me olvidé directamente. No recuerdo bien. Bueno, pero si lo pienso, eso lo pienso con las Naciones Unidas. O sea, triángulo, ¿vieron? Antecedentes. ¿Se acuerdan lo que fuimos viendo? ¿Qué hago yo? Buscar los antecedentes del objeto. Buscar los antecedentes de quién financió el objeto. Buscar el referente empírico sobre el que el objeto está analizado. Ver quién financió. Y a ver, suspendamos. Acá estoy jugando de investigador. Soy un ser humano, me generan emociones, sentimientos, y me alegra, y prefiero que haya gente haciendo esto a que haya gente haciendo otras cosas más chotas, digamos, más jodidas. Pero como investigador uno tiene que poder despegar todos esos elementos, ¿sí? Entonces, si a esto que vos le decís de que no hay adultos, qué símbolo, ¿no? Financiado, no me acuerdo si es Naciones Unidas, no me puedo acordar cuál es el organismo porque se me va de la mente, es uno de estos. ¿Sí? Y da la sensación de que agarraron 4 nenitos y los tiraron a un lugar desierto. Y... Vos estás ahí interpretando, a lo mejor la historia es real y la modificaron y le hicieron las modificaciones para que a nosotros nos pegue, para que nos pegue como nos pegó. Bueno, es una discusión. Puede ser así como puede no ser así. Yo lo que traté de hacer en la conversación con ustedes es tensionar lo que nos sale producto de que somos parte del entramado emocional y afectivamente. Al estar involucrados emocional y afectivamente, ¿sí? Tendemos a ver lo agradable, lo tierno, lo sacrificado, lo luchado, como esta idea de la escuela y el sacrificio, escuela y el sacrificio del docente. Bueno, el sacrificio del docente no paga el supermercado. Digamos, el sacrificio de los pibes no paga, digo, está todo bien, pero y nadie está diciendo que no sea re importante eso, digo, pero están todos esos niveles poniendo en juego, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza una película, en este caso, un tráiler, tiene que poner la misma mirada densa sobre esa situación, ¿sí? Que cuando analiza un texto que ustedes van a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, para después enseñar algún tipo de contenido dentro de sus escuelas, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes se van a volver investigadores. Ahora, eso quiere decir que la investigación tiene un potencial educativo, que las herramientas de la investigación, como dice Elena Chili, tiene un potencial didáctico, ¿sí? Que ese potencial didáctico que tienen las herramientas de investigación nos permite tensionar de alguna manera esos contenidos, esos conocimientos que nos llegan como certeza en el campo escolar. ¿Sí? Y que muchas veces tenemos que transmitir como certeza, y que muchas veces a ustedes les debe pasar, y bueno, tengo que enseñar esto porque el ministerio local o provincial o nacional bajó, trabajemos esto de esta manera, y te quedas así mirando y diciendo, pero yo voy a trabajar esto con estos pibes, de un delirio, digamos, no tiene sentido. Creo que se lo conté a ustedes, lo de las escuelas interculturales y la relación con la lluvia, ¿no? Y como en ciertos sectores la lluvia es una bendición, pero en muchos manuales escolares nacionales he visto como un sufrimiento. Bueno, porque la lluvia depende del contexto en el que estemos viendo. Eso pasaba muchas veces cuando, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba nos llegaban libros de Buenos Aires. Solo Obelisco, todo de la provincia de Buenos Aires. Y había nenes ¿Solo que Abelito? no ¿Qué es Abelito? ¿Cómo? Dijeron Abelito, no se entendió lo que dijeron. No, el obelisco. El obelisco. ¿Cuántos kilómetros está el obelisco? Y estamos en el campo, acá en Córdoba. Sí, hay nenes que ni siquiera tienen la posibilidad de buscar en internet lo que es Buenos Aires. Claro. Bueno, esa es la mirada que hay que construir de los objetos, ¿sí? Esa es la mirada, el potencial
que tiene la investigación para pensar esos objetos educativos. Esto que ustedes están haciendo, digamos. Situar, pensar el conocimiento en términos situados, digamos, ¿no? Agarré y decir, no, la verdad que no tiene sentido que yo le explique al pibe la distancia que tiene el obelisco, porque no sabe ni lo que es el obelisco, digamos. Y si se lo explico, primero tengo que explicar otro montón de cosas, digamos, ¿no? Y si lo explico, tengo que poner en relación otros elementos. Bueno, eso tiene que ver con la mirada de la descripción, ¿no? Si uno agarrara esos manuales que ustedes dicen que venía para el pibe que había un palo, un palo largo, digamos. No tenía la carga simbólica que todos conocemos que tiene. Esa es de alguna forma la estrategia que tiene que ver con la observación. De alguna forma es la manera en que la investigación le puede aportar a los campos educativos, específicamente la investigación en el campo de la educación, ¿no? Maxi, me quedé cuando referían yo la película. Adriana, la película. Interrumpan, digan lo que tengan que decir. Sí, no, les quería preguntarme, yo la película no la vi, bueno, recién vi el tráiler, y me quedé con lo del agua que decían, que como que iban a buscar agua potable, y a mí no me quedó claro, vi que estaban cargando bidones, pero no logré, como esto que decían recién, que era agua que usaban, o sea, para beber, o era para los animales. A mí, yo los vi cargando bidones, pero la verdad es que no sabía qué asignárselo, como mera descripción, ¿no? No sé si Jorgelina fue que lo comentaste, seguramente porque, bueno... Sí, yo lo comenté el tema del agua, y sí, era que cargaban agua medianamente potable de otro lugar para llevar a su casa, digamos. No, ahí va, me quedé con eso, y yo de ese tráiler no podía adjudicárselo a, qué sé yo, no sabía si era para regar las plantas, bueno, iba de animal en unos bidones y no sabía a qué adjudicárselo, ¿no? Como esto, bueno, ¿de qué imagen eso? Comparto lo que vos decís, Fer, esa es una mirada tuya. Al no ver la película, a veces uno analiza de esa manera, y en cambio, nosotros que la habíamos visto, tenemos otra perspectiva de la situación. Pasa eso. Lo que digo es como esto, ¿no? Como describir eso que estaba viendo, bueno, no sé, es un niño, llevando bidones de agua a lo que no sé a qué se lo puedo asignar, ¿sí? No podía buscarle a qué respondía, ¿no? Y por eso es necesario, y por eso es necesario meterse en esa piel del investigador y pertenecer, si se quiere, entre comillas, a ese grupo que vamos a investigar, que vamos a estudiar, compartir, hacer como dijo el profesor, hasta escribir su nombre de vuelta con esos rasgos que son propios del niño de 6 años, y convivir con ellos para entenderlos. Es la única manera. ¿Y qué es lo que hacen ustedes todos los días cuando van a dar clase, las que trabajan y los que no, y lo que hacemos cotidianamente? Lo que hay que poder es, además de todo eso, entender que son formas diferentes de conceptualizar sin necesariamente agregarle un valor mayor. Muchas veces lo que termina pasando es que hay una relación de subalternidad entre el conocimiento que se construye en el campo educativo, en la experiencia de conocimiento que ustedes tienen, y el conocimiento científico. Ustedes mismas lo están diciendo cuando dicen, bueno, me llegaban los manuales para enseñar esto porque consideraban los didactas que yo tenía que enseñar esto en este lugar. Bueno, ahí hay una relación de subalternidad y un desconocimiento de cómo llevar adelante procesos de enseñanza entramados en las localidades, no a partir de una mirada única, que en este caso era la mirada de quien diseñaba. Yo participé en el último periodo del CUFIT. Yo trabajé con el área, bueno, me van a odiar ahora cuando les cuente, dirán, este es uno de los que estaba ahí. No, porque era la provincia de Buenos Aires, no hay nadie. Yo trabajaba en el área de diseño curricular, en la parte de diseño curricular de primaria, en la Secretaría de Educación en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y participé mucho de la manera en que el Estado, ¿sí?, gestionaba las compras de esos manuales que ustedes narraban, ¿sí? Mucho, porque la dinámica es una dinámica muy bizarra. Vienen todos esos manuales, ¿no? Llegan todos esos manuales, convocan a todos los expertos, entre comillas, de cada ministerio. Yo iba por la provincia de Buenos Aires en el último periodo del gobierno, últimos años del gobierno de Cristina, ¿no?
era Scioli estaba, me había olvidado, Scioli era el gobernador. Y yo iba por provincia de Buenos Aires a evaluar los textos que eran, imagínense, representantes de todas las provincias, nos encerraban en un hotel durante 3 días y teníamos que aprobar los textos en términos de consenso, y se aprueban en términos de consenso. ¿Sí? En términos de consenso se tenían que aprobar, porque después imagínense que comprar esos libros, millones y millones y millones y millones y millones y millones. Fuera de esos lugares, una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que me convocaron es por qué nos encerraban. ¿Por qué me encerras en este hotel de la capital federal a tener que vivir con toda esta gente que no me importa y durante 3 días? Bueno, después lo entendí, porque venían las editoriales a tratar de que nosotros eligiéramos tal libro y no eligiéramos tal otro, digamos, y ofrecían algunas cosas para que vos lo hicieras. Entonces te encerraban para que, como imaginando que no te lo podían ofrecer por celular, te lo ofrecían por celular igual, pero te ofrecían eso para tratar de no hacer eso. Y muchas veces las decisiones en términos de política editorial y compras tenían que ver mucho más con acuerdos circunstanciales que no tenían nada que ver con pensar el entramado educativo de las personas, sino pensar qué convenía en términos de compra o no compra, ¿no? Y estaba lleno de esto, ¿sí? Y muchas veces los compañeros que venían de las diferentes provincias decían todo el tiempo esto que ustedes dicen. Todos los ejemplos que hay en los libros de texto están pensados desde Buenos Aires. No hay nadie que piense libro de texto o desde lugar. Te dice en un texto, la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, muy defendiendo la provincia de Córdoba, pero pasa, y está la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como sí. Dándole... Y pasó un poco también con los cuadernillos que nos mandaron para el año pasado para la virtualidad. Estaban muy descontextualizados también, sí. Totalmente. ¿Por qué? Y también porque eran a lo mejor, o sea, imágenes, hablaba de lugares que a lo mejor los chicos ni conocían. Volvemos a lo mismo. Bueno, aparte de que había algunos errores también en algunos ejercicios también había errores ortográficos. Sí, como que no estaba bien la redacción. Surgían dudas cuando, no sé si les pasó, pero al leer, por ejemplo, una situación problemática generaba dudas. Claro, sí, o por ahí ejemplificaban nos pasó que había ejemplos de matemática que explicaban, por ejemplo, la división y estaban con errores los resultados. Bueno, estos conocimientos que ustedes tienen y que los tienen en la práctica son impresionantes, compañeras. Son muy impresionantes porque ustedes tienen la experiencia en la práctica concreta. Sí, que a lo mejor los que van a elegir los libros no lo viven a esto y no lo saben. Exactamente, muchas veces puede pasar eso. Esto yo no puedo juzgarlo todo en ese sentido de quienes eligen los libros, pero esto es lo que le proponemos que hagan con la tesis. Yo sé cuáles errores hay dentro de la tesis. Imagínense que es algo que pasó hace 10 años, por figura de 2014, pero el trabajo de campo 2010, ya tiene 11 años, lo que tarda mucho. Entonces, la mirada que queremos que ejerzan sobre la tesis es esa. Por eso puse la mía, para que la hagan, porque no iban a hacer bosta la de otro que no es un conocido, digamos. Entonces, violentemos la propia, digamos, ¿no? No daba que bardemos a otros. Esta mirada crítica que ustedes están haciendo y analítica que tienen, una vez despejado el romanticismo que aparece con la película y el amor y todo eso que suele aparecer, y las emociones que son también necesarias, es la que no la vamos a hacer con la película, pero sí que la hagamos desarmando la tesis, para encontrar los errores. Yo sé porque aparte las investigaciones son procesos. Entonces, la tesis es la foto de un momento. No es ni buena ni mala. Después nos creemos que eso es, que te dan un título y te crees el título y que porque tienes el título te quedaste ahí, ya está, sos un fenómeno. Pero son momentos, nada más ni nada menos que momentos, no son más que otra cosa. Uno va transformando como investigador su mirada y va aprendiendo. Entonces, yo mismo sé cuáles son los errores. La idea,
con esto de buscar el tema, las estrategias, el problema y usar la tesis, es para que ustedes puedan tener esta mirada crítica y hacer este ejercicio crítico de los errores. Hay errores conceptuales dentro de la tesis, pero no en relación a las teorías de la antropología, en relación a los análisis de las situaciones de lectoescritura. Entonces, que seguramente, ahí está Vanessa, vamos a darle ingreso a la otra docente que tenía un tema con su bebé y no podía. Ah, miren, hay otra página más donde hay un montón de ustedes, claro. Bueno, no entramos todos en vista. Entonces, la idea es que tengan esta mirada crítica, analítica, ¿sí? Sobre la tesis, para poder ir desarmándola y buscando contradicciones. Es la idea, el objetivo es ese, ¿sí? Así que esto mismo que hicimos con la película, esto mismo que intentamos hacer con el corto, esto mismo que ustedes habían visto de una manera idealizada o romántica o desde otro lugar cuando la vieron, dejemos de... Nadie les va a decir nada si bardean la tesis, al contrario, si la preocupación es aprobar, ni se preocupen, al contrario, hay que bardearla para aprobar, si no, no se aprueba, digamos. No da vergüenza. Ni se preocupen. No, pero no tengan vergüenza. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que la mirada de eso es la mirada de un investigador. Ustedes tienen la mirada de una docente. Es muy importante y es igual de válido creer que la mirada docente o el proceso de construcción de conocimiento que ustedes llevan adelante, producto de su experiencia como docentes, ¿sí? No es válido comparado a un investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, bla, 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 bla. ¿Sí? Es algo que no tiene que ver con una realidad concreta, tiene que ver con cómo se construye la valoración en una sociedad, ¿sí? No vamos a decir que son lo mismo, no es que valen lo mismo, no es que son iguales, pero merecen la pena ser pensados en términos de validez los dos procesos, ¿sí? Es importante que ustedes lo hagan. El ejercicio de hoy, el vernos, el encontrarnos, tiene también que ver con eso, con desacralizar, porque a mí lo que me preocupa es que ustedes sean docentes, a mí, creo que a Adriana, creo que a Fer, a Vane, todos nosotros lo que queremos es que ustedes en términos concretos desarrollen una práctica docente, porque después esos pibes tengan una mirada crítica, porque van a ser ustedes las que le transmitan la mirada crítica a los pibes. Y si nos comemos el discursito, no termina sucediendo, ¿sí? Entonces, está bueno buscar esa tensión, sobre todo en este mundo tan sacralizado que es el mundo de la investigación, ¿no? Maxi, me parece que está bueno que lo digas vos. En muchas devoluciones de trabajo lo remarcamos. Lo remarcamos esto, que yo había compañeros que decían, no, el profesor Rúa no desnaturalizó nada. Bueno, nada, esto. Digo, está buenísimo. La primera analogía que dijo, como si fuera una bolsa de boxeo, su tesis, nada, digo, pierdan el respeto en el mejor sentido de las palabras, pero nada, eso, sí, digo, anímense, porque justamente lo que estamos tratando de buscar es eso, digo, poder desarmarla y tratando de recuperar toda su experiencia, su trayectoria. Por eso apelamos permanentemente y notamos eso, y lo veníamos hablando con Adriana y con Vane y mencionándosela a Maxi. Nada, eso, no, estamos buscando eso justamente, ¿sí? Que puedan ahí pegarle, desarmarlo, en el mejor de los sentidos, ¿no? No puedo escuchar. Vane, ahí no sé si... Se te escucha igual, Vane. Sí. Hablaste y se escuchó. Ah, ella no nos escucha, claro. Capaz no se escucha. ¿Qué le vamos a hablar? Sí. Bueno, nada, la idea es que vaya por ese lado el juego, compañeras. Eso no quiere decir que no haya cosas para recuperar, claro que hay cosas para recuperar, digamos, claro que hay cosas que están buenísimas y claro que nos pueden hacer pensar, pero no son la única mirada, digamos. Acá estamos tratando de hacer dialogar dos universos de construcción de conocimiento, el de la experiencia de ustedes como docentes y la forma de construcción de conocimiento que se da en el ámbito docente y en el ámbito de la investigación, y las tenemos que ver relacionados, y en ese sentido ponemos el juego para eso, ¿sí? Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más de esto, de la película, o quieren que nos tomemos algunos minutos para charlar de algo de lo que hayamos visto hasta ahora, que tengan otra duda, algo, Adriana, bueno, Fer ya hizo algunos comentarios, algún comentario que quieran hacer en relación a alguna cuestión que vinimos viendo, dudas que ustedes tengan, ¿sí? Les escuchamos. Buenas tardes, profe. Hola. Y a todos los compañeros. Le quería consultar,
leyendo la tesis, los apuntes y demás, y con respecto al tema planteado para el foro, la identificación del problema social y de la problemática, mi duda es, cuando se habla de la problemática, en este caso, el autor, que sería usted, transforma ese problema social que identifica a partir de un recorte de realidad, lo transforma, lo problematiza desde su perspectiva, desde su mirada. ¿Así es? Así es. Nosotros sí tenemos que hacer una tesis, nosotros tenemos que problematizar desde nuestra perspectiva. Desde tu perspectiva y tu proceso formativo. Sí, claro, es así. Claro. Teniendo en cuenta la epistemología, la metodología. Exactamente, pero exactamente es así. Digamos, cuando la diferencia entre un problema social es algo que nos excede a nosotros como sujetos, es algo que está presente, son problemáticas que van más allá de la realidad de uno, de su entorno. Lo que uno hace es construir a ese problema social en una problemática, lo construye, lo empieza a tensionar, empieza a no cerrarle, como hicimos hoy en el video, a mí no me cerraba, che, ¿puede ser que no se crucen con otro ser humano en todo este recorrido? O ahí lo que hay es una cuestión que el que diseñó el video decidió agarrar y decir, bueno, voy a elegir no mostrar que se cruzan con otros seres humanos. Lo problematizó, lo construyó como problema, eso que ustedes bien denominaron como la distancia, la soledad y todo eso. Él construyó como problema la soledad, o la distancia, pero no necesariamente era un problema. Como muchos de ustedes dijeron, por ahí no era un problema para los pibes. Yo creo que es como pensar que los chicos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, todos en los mismos lugares, no necesariamente. Seguramente para él, como catalán bien ubicado, francés bien acomodado, y bueno, sí, era un problema subirse un caballo. No sé, yo está buenísimo ir en caballo y andar en caballo, o no sé, quiero decir, digo, tiene que ver con cómo desde uno está mirando lo que eso que, por ejemplo, es la distancia, se vuelve o no se vuelve una problemática. Digo, y ahí la empezamos a analizar. Pero sí, Celia, es así como vos decís. Bien, o sea que quedaría más apropiado usar la palabra construir en lugar de transformar, porque esa construcción la hacemos basada en las condiciones que observamos, participamos y describimos de esa muestra de la realidad. Sí, sí, está muy bien. Transformar, habría que estudiar bien desde dónde estás utilizando o dónde viene la idea de transformación, pero si viene de la idea de transposición, que es una idea que por ahí suele aparecer en el mundo educativo y que tiene ciertas complejidades, o transposición, o transponer, sí, lo que vos haces es construir. ¿Sí? Desde el enfoque que uno tiene, estás construyendo. Claro. Y claramente que estás construyendo porque lo que estás haciendo es reconceptualizando un problema social. Lo estás redefiniendo en términos concretos. ¿Sí? ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias, profe. No, de nada. A mí me generaron muchas preguntas. Leer el texto y analizar el registro, o sea, su tesis. Por ejemplo, ¿por qué eligió ese tema y abordarlo de esa manera? ¿Por qué eligió ir al lugar, sentarse ahí, estar, observar? ¿Por qué no otra manera de investigar? Por ejemplo, con un solo niño o con entrevistas. ¿Por qué quiso ponerse en la piel? Se fue a vivir a ese lugar. ¿Qué diferencia había de ir a vivir ahí y estar en el mismo contexto que ir todos los días a ver a la misma escuela como nos suelen hacer en los profesorados? Esas cosas como que me generó a mí el texto con la tesis. Hay algo ahí, sí, no, están buenísimas. Hay algo que tiene que ver con el enfoque. El antropólogo suele trabajar y construir conocimiento de esa manera, pero también hay algo de entender desde el lugar en el que uno hace. De hecho, nosotros partimos de la idea de que vivenciar,
por más que no vivencio, ¿no? Obviamente que es imposible que yo vivencie lo mismo que vivencia el niño sentado de 6 años en ese banco, pero tratar de ponernos lo más cercano en el lugar de ese niño me permite identificar aspectos que mirados desde lejos no podría identificar. Por ejemplo, voy a dar ejemplos concretos. Digo, uno empezó a darse cuenta la dificultad que tiene, por lo menos en esta escuela, de los bancos en relación a la ubicación del pizarrón. El pizarrón está tan alto, y los nenes están ahí abajo sentaditos y están todo el tiempo así, y después les duele el cuello. Bueno, eso tiene que ver con ese elemento que tiene que ver por ahí después con chicos no pudiendo focalizar el uso de la escritura o pudiendo identificar claramente la grafía que la docente estaba utilizando. Yo me di cuenta, porque no me lo iba a decir el chico en una entrevista, porque eran chicos de 6 años, recordemos, nenes de 6 años, me lo di cuenta a partir de estar sentado en esos banquitos que me volvían muy ridículo a mí, pero que me permitían de alguna forma vivenciar ciertos aspectos de los chicos, ¿sí? Y entrar en un vínculo relacional. Para los chicos fue un problema, porque obviamente se daban cuenta que no era un nene, porque era un boludón de este tamaño. En ese momento tenía pelo, digamos. Entonces, digo, era de este tamaño sin barba, pero con pelo, digamos. Se daban cuenta que yo no era un nene, claramente, los chicos. Ahora, no obstante, me veían hacer la tarea, me asesoraban, me ayudaban a hacer la tarea. Entonces, en esa ayuda de hacer la tarea eran varios bancos que se juntaban, eran los bancos de 2, ¿sí? Como los escritorios de 2, que son una mesa de 2, juntados, entonces la docente hacía mesas. Sentarme en esas mesas, compartir esos momentos con los nenes, por más que ellos sabían que yo hablaba, o sea, yo no pedía permiso para ir al baño y un montón de otras cuestiones, sí lo pedía, pero había una libertad que no tenía yo en relación a ellos, pero que me permitía a mí de alguna manera acercarme un poquito más a esas cuestiones. Y eso es lo que me sigue pasando. Actualmente estoy, por ejemplo, trabajando en la localidad de Pinamar, y también viajo, me quedo y participo de las clases de ellos, bueno, antes de que la vida nos pasara lo que nos pasó, digamos, pero lo hacía. Y los nenes van permitiéndote acceder a cuestiones que no te las van a permitir si te parás en el lugar del docente y te sentás como docente en el banco del docente o en un asiento de atrás, ¿sí? Si vos hacés la tarea con ellos, ustedes se deben sentar 1000 veces a hacer la tarea con los chicos. Sí, sí. 1000 veces se deben sentar a hacer la tarea con los chicos. Sería esto de implicarse en el momento, en el contexto, en el lugar, para generar cierta confianza también y ahí poder... Sí, no sé si confianza, pero por lo menos entender el punto de vista del otro mínimamente. Ajá. No sé si confianza, pero mínimamente acercarnos lo más posible al punto de vista del otro, ¿sí? Claro. Acercarlos. Pero en términos del ejercicio que ustedes tienen, digamos, tuvo que ver con eso. Igual son como preguntas que tienen que ver también con el enfoque. Eso que pregunta Natalia, tiene que ver con, bueno, ¿por qué hice eso de toda esa manera? Por el enfoque, por el recorte, por el referente conceptual, porque era antropólogo, los antropólogos más o menos construimos de esa manera. No es que yo lo hice, los que trabajan otras temáticas hacen lo mismo que yo de manera similar, digamos, ¿no? Uno va adaptando, pero va viviendo en la vida del otro. El antropólogo, lo hermoso que tiene como carrera es que vivís vidas, vas viviendo vidas de otros durante un tiempo, ¿sí? O acercarte lo más posible a vivir la vida del otro. La vida del otro nunca la terminamos de sentir en ese punto. La pregunta que uno se hace, por ejemplo, con el ejercicio con el tráiler es, ¿el hombre este que filmó recorrió ese lugar, ¿sí? sin un montón de gente que lo acompañara, solo con esos niños? ¿O siempre lo recorrió y cuando se cansaba tenía un montón de gente alrededor que lo estaba filmando? Son preguntas no valorativas, es preguntas que uno se hace. Digo, no es lo mismo recorrer ese lugar, recorrer los 15 kilómetros o los kilómetros que haya que hacer, si me están filmando un montón de personas, que si voy solo, o sola, con otros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, digo, no es lo mismo, qué sé yo. Por ahí, a veces uno, como en términos de investigación, y esto es clave, hay cosas que decide no poner. Yo hay un montón de cosas que decidí no poner en la tesis. Y no las pongo porque no quería contarlas, porque no quería que se sepan, pues, parte de lo que uno aprendió en términos colectivos, ¿no? Pero eso tiene que ver con el campo de estudio,
con el referente conceptual, con el referente bibliográfico, lo que pregunta Natalia. Profe, yo tengo, no sé si una duda, pero sí es una sensación. A medida que iba leyendo la tesis, era como que me iba entusiasmando y me generaba ganas de seguir leyendo, a ver qué pasó, qué averiguó con esto, qué pasó después, bueno. Pero llegando a un final, digamos, me quedé con la sensación de decir, bueno, a ver, ¿qué hizo con eso? ¿O qué recursos o qué medios se utiliza para solucionar los problemas en los que se estaban haciendo enfoque? ¿Me explico? Sí. Bueno, está buenísima la pregunta que haces. Porque me enganché realmente, digo, ¿faltará una parte? ¿Qué pasó? A eso voy. ¿Cómo te llamas, 837? Patricia Mondaca, ¿no aparece mi Patricia, no importa. Para nosotros sos 837-5609-8550. Ah, bien, está bien. No sé si es tu celular, pero se lo acabas de ver a todas las personas que estamos filmando en este instante por YouTube. pero, como Galaxy es Galaxy A31, digamos, pero sí, no importa. Sí, es mi celular. Ahora activo la... No, está buenísima la pregunta que haces, está buenísima. Y eso tiene que ver también con el enfoque de la investigación. Eso tiene que ver con el enfoque de la investigación y el tipo de investigación de ese momento y el tipo de tesis de ese momento, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que en investigación no necesariamente intentamos resolver, o sí, pero no quizás lo que vos entendés como resolver. Acá lo que, creo que utilizaste la palabra resolver o qué hizo. El qué hizo o el resolver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O el qué pasó, el para qué se usó, eso tiene que ver con cómo se construye conocimiento en términos de la investigación, de este enfoque de investigación, y cómo se construye conocimiento desde el lugar en el que vos estás, donde necesariamente tenés que participar. En mi caso particular, el qué pasó sucedió después, digamos, ¿no? Fue un proceso de acompañamiento posterior, no con los chicos, sino con el enfoque, con la discusión sobre las prácticas de escritura. Acá hay una discusión fuerte sobre lo que entendemos que son las prácticas de escritura, que fue de alguna manera hegemónico en cierto momento de la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? Digamos, ahí hay, de alguna forma la tesis está discutiendo esas cosas, pero también la tesis, el enfoque de estos enfoques, intenta más que llegar a conclusiones, mostrar para que vos llegues a conclusiones. Entonces la respuesta que yo te daría es, ¿y vos cómo lo hubieras resuelto? ¿Cómo tomarías todo esto y cómo lo resolverías? ¿Sí? ¿Se quedaron sin dudas? ¿O el viernes pega sobre todos nosotros exigiéndonos de tranquilidad y un poco de paz? Vale, vos entraste, Vale, por ahí entraste, presentate, que Adriana y Fer ya se presentaron. Sí, hola. No podía escuchar, no sé qué me pasó, tuve que entrar como 3 veces. Bueno, hola a todos, no sé quién es. Estoy viendo algunos nombres que están conmigo en la comisión. Bueno, yo soy antropóloga, igual que Fer y bueno, y que Maxi. Trabajamos juntos con Fer y con Maxi en la universidad. Bueno, no sé qué más que dijeron en la presentación. No nos presentamos tanto, no nos presentamos. Ah, bueno, perdón, pero entonces, sí, pero no, está muy bien, presentaste. Y profesora de secundaria, bueno, y ahí ya estamos. Maxi, una cosa, me queda, Dale, se me fue ahora la compañera que tenía el número de teléfono, y ahora no me acuerdo el nombre. Patricia, sí. Que creo que estás conmigo. No, me acordaba sí. Y retomar esto que le preguntabas vos a Maxi, y me quedaba pensando en la clase, creo que la anterior de Maxi, cuando retoma el texto de Achille, estas preguntas que menciona Achille, este interés, y creo que nos pasa a todos y a todas, ¿no? Sobre todo, la gente nos dedicamos a ciencias sociales, estando esta pregunta por transformar el mundo o tratar de darle una respuesta o una solución, ¿no? Que me parece que siempre estamos, porque, y yo sé que a Maxi también le pasa, hace muchos años lo conozco, en realidad también es el motor que nos está moviendo. Bueno, la investigación tal vez es otra forma de pensarla, pero bueno, me parece que tu pregunta, y pensaba esto, me venía esa imagen de Achille, bueno, estas preguntas que nos hacemos por tratar de transformar el mundo, o que van en ese sentido. Me parece que tu pregunta también iba por ese lado, ¿no? Che, ¿qué pasó con esto? ¿Qué fue? ¿Qué se pudo hacer con esto? ¿Qué pudo cambiar? Porque realmente
me enganché, me llegó, me resultó interesante, y digo yo, ay, qué lindo, porque por ahí había partes en que incluso las podía relacionar con mi propio contexto, ¿sí? Y bueno, de decir, a ver, ¿cómo puedo ayudar a que, si se me presenta un problema singular en el aula, como por ejemplo el profe que en su momento se le dificultaba escribir el nombre, y de verlo con mis alumnos, decir, ¿qué pasa si a mí se me presenta un alumno que tampoco sepa escribir el nombre de la forma en que yo se lo quiero transmitir o enseñar? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cuál es el recurso que a mí me ayuda a solucionar ese inconveniente dentro del aula? Eso es lo que me cautivó, realmente me gustó, por eso me hubiese gustado, por ahí me esperaba otro final. Era tipo una película con final abierto, ¿viste? Cuando vos te quedás decir, wow, qué peliculón, y de repente, ay, te quedaste ahí con que tenés que pensar lo que a vos te parece. Es que el objetivo es ese. El objetivo, pero que tiene que ver con el enfoque, con el marco, yo lo que quiero que se entienda es eso, que el objetivo de por lo menos este enfoque de investigación, y además estamos hablando del objetivo de este enfoque, y yo soy muy radical en ese enfoque, soy muy radical, en el sentido de, a mí me interesa que las personas, yo no estoy para bajar línea, estoy para que la gente piense a partir de algunas discusiones que tenemos, o bajo línea de otra manera, si querés, no de esa manera. Entonces, está buenísimo. Entonces, esto que vos decís, Patricia, para mí es genial. Me encantaría que con y te doy el desafío, de que esas situaciones que vos identificaste, utilices para pensar, bueno, ¿cómo las resolverías? Y que nos devuelvas la discusión en los foros de cómo las resolverías. Porque yo no puedo resolverlas, estoy formado como docente, maestro, hice el magisterio, todo cuando eran 2 años y medio. Imagínense, otro magisterio, otro planeta, digamos, ¿no? Estamos hablando hace, ¿cuánto tengo? 27 años. Hace 27 años, ni me acuerdo. Otro magisterio, otra Argentina. Pero yo hoy en día no estoy capacitado para acompañar la resolución individual, si se quiere, de las situaciones de ustedes. No estoy capacitado, seguramente vos, Patricia, estás mucho más capacitada. Y ahí es donde yo digo, profe, estos mundos se relacionan, ¿sí? O sea, estos mundos se relacionan de esa manera, jugando en equipo. Digo, yo no pretendo resolver, pretendo mostrar para que ustedes, que son las que tienen la experiencia de la resolución, dialoguemos. Yo por ahí puedo jugar de una manera mostrando, bueno, fíjate, ten en cuenta esto, pero la que va a encontrar va a ser vos como cada uno de ustedes, ¿no? Como todos, como los pedagogos y los didactas que se dedican a esas cuestiones. Digo, no digo que en la investigación, que no haya investigaciones que se propongan resolver, claro que las hay. Ahora, no es el lugar de este tipo de investigación que estamos pensando, ¿no? Sí. No, aparte, profe, hay muchas realidades en el aula y cada una lleva una manera diferente de solucionarlo, de llevarla adelante, porque realmente a lo mejor lo que te funciona con un alumno no te va a funcionar con el resto. Pero yo el desafío te lo dejo, Patricia, no sé en qué foro estás, ¿con vos, Fer, está? Con Fer, sí. Bueno, ahí está. Chicaneala y pedirle respuestas. Patricia, ahora tenés que hacerte cargo, ¿eh? Sí, bueno, no hay problema. Pero igual una yo cosa estoy contenta porque realmente me pasó que estuvo bueno, parece, no sé. Es como que fue lo que más me gustó, no sé. Me alegro. Permiso, es buenísimo. Lo que quería decir una cosa cortita, que es buenísimo lo que trae Patricia, porque es un poco lo que nosotros estamos invitando a hacer. Esto de que primero es la tesis a la que uno llega acercándose y después es el desafío de ponerle la propia voz a eso que está disponible para leer, ¿no? Entonces es como que vos, Patricia, es súper oportuno lo que vos traes ahora, porque estamos justo en este momento en que estamos invitándolos a poner sus propias voces, su propio análisis y su propia mirada, y con todo lo que ustedes tienen como experiencia, como docentes, para volcar en eso. Y si bien no estamos buscando respuestas, sino solamente un acercamiento reflexivo que nos permita pensar, o por ahí abrir más preguntas, ¿no? O sea, más allá de esto que trae la tesis, digamos, es sumarle capaz nuestras propias pistas. Y un poco volviendo al foro, es lo que nosotros queríamos proponerles, que ustedes se animen a poner por escrito en ese foro, en intervenciones breves, porque lo que
tratamos de hacer es generar algo que se parezca a una conversación escrita, y que nos permita ver lo que te pasa a vos, Patricia, lo que le pasa a las demás, cuando los invitamos a hacer este acercamiento al texto, pero desde las propias experiencias. Así que bueno, buenísima tu participación, porque nos permitió abrir esta puerta, que es lo que queríamos proponerles a partir de ahora. Así que bueno, bárbaro, eso. Porque por un momento pensé que había metido la pata. No, ¿por qué? No. No, es que exactamente es lo que te dijo Adriana, tal cual. Es exactamente lo que estamos buscando esto. ¿Sí? Sí. Ahora tiene que aparecer la voz de ustedes, la voz de encontrar Vos encontraste en la lectura de la tesis que en tu dimensión no hay resolución. Bueno, ¿cómo lo resolverías? Está buenísimo que digas eso. Está buenísimo. Incluso en la reflexión del foro con mi grupo pusimos algo parecido, por ejemplo, no en detalle porque se me hace muy extenso, me parecía como que era profundizar demasiado, pero apuntamos a que, por ejemplo, uno de las soluciones hoy en día sería que los niños utilicen lo que son las nuevas tecnologías como recurso, por ahí un celular, que a lo mejor en el cuaderno con papel y lápiz no saben escribir, pero sí que saben escribir un mensaje de texto, y por ahí, bueno, a ver, buscarle la vuelta por ese lado. Eso fue un poquito lo que quisimos transmitir con las chicas en la reflexión del foro. Y buscar distintos medios, que yo, como dije recién, las realidades de cada uno son distintas y no vamos a poder solucionar o enfrentar una situación con todos de la misma manera. Está buenísimo. Está buenísimo. Ese es el objetivo. ¿Sí? No es que ustedes se vuelvan necesariamente investigadoras, porque no es el objetivo, pero sí que empiecen a pensar como estas posibilidades que otorga, como por ejemplo la descripción, la observación, como herramientas para poder, empezar a densificar, pero a partir de sus marcos teóricos, a partir de sus recorridos, de su experiencia. No buscamos que salgan investigadoras, acá en delirio, ni antropólogos. Al contrario, buscamos que desde tu experiencia encuentres esos aspectos que querés tensionar o poner en juego. Y yo estoy seguro que hay miles que, como dice Adriana, complementan. Yo creo que es buenísimo, es interesante. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Están pensando ya en el Fernet cordobés, seguramente, pues son todas. ¿Hay alguna que no sea de Córdoba acá entre todos estos, aparte de los que somos docentes, que no esté en Córdoba? Es la hegemonía mediterránea. Son todas cordobesas. Son todas cordobesas. Bueno, buenísimo. Me encanta, es re lindo Córdoba. Espero que nos inviten en algún momento. Espero que todo esto implique alguna invitación, que estaría bueno dar clases en vivo, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Sí. Bueno, nada, si no alguna quiere decir algo más, si no... Yo tengo 43 años, entonces me quedó mucho lo que hablaba del constructivismo ahí en la clase. Que bueno, hay cosas, para algunas cosas sirven y para otras no. Por ejemplo, en una escuela rural. O sea, eso también me quedó como que me gustó, esa parte como una crítica. Y sí, porque a veces creemos que un enfoque teórico respecto a la enseñanza, por ejemplo, de la lectoescritura, se puede aplicar en cualquier lugar, ¿no? Y es un error eso, es un error real, digamos. Sí. Y en términos de lectoescritura, ustedes lo deben saber porque lo deben haber sufrido en términos de sus intervenciones, ha habido tantos debates en nuestro país, digo, y están tan enfrentadas las posiciones respecto a los enfoques en la enseñanza de la lectoescritura, que a veces ustedes, nosotros, los hijos, los niños, los que tenemos a cargo, digo, bueno, de golpe viene uno y me dice que hay que enseñar a escribir de esta manera, ahora hay que enseñar a escribir de otra, ahora hay que enseñar a escribir de otra, ahora hay que enseñar a escribir de otra. Y parece que estuvieran, digo, no, todo lo anterior no sirve, y en realidad después ustedes lo que se van a encontrar y lo que un poco la tesis trata de mostrar es que hay una combinación de experiencias que tiene que ver con el entorno, el entramado de ustedes, las relaciones que tienen, los pibes, la experiencia, ¿no? Entonces muchas veces
la investigación lo que trae de nuevo es, bueno, por ahí no me tengo que tomar tan en serio todo esto que me están diciendo, tengo que entender qué de lo que me están mandando me sirve para el entramado en el que estoy. Por eso es esta mirada un poco más crítica y analítica y descriptiva, ¿no? Pero sí, es así, Natalia, es un problema. El tema de la lectoescritura en nuestro país es un problema muy grande porque ha tenido, en términos de política, ha sido de las mejores, pero yo creo que en los últimos 10, 12 años ya me pierdo en tiempo, porque tengo un desfasaje temporal. Por ahí 20, estamos en un quilombo importante, ¿sí? Muchas veces se responsabiliza, y ahora sí estoy hablando como investigador en términos de política, ¿sí? Y claramente me posiciono. Muchas veces la responsabilidad recae sobre los sujetos que tienen que enseñar esos procesos de lectoescritura. Ahora yo me preguntaría qué pasa con los que están decidiendo qué políticas tienen que llevar adelante cuando las están cambiando permanentemente en relación a esos sujetos que lo tienen que implementar, ¿no? Es como delirante. Claro. Es como que uno le esté diciendo a una persona, bueno, ahora se dobla bueno, a partir de ahora manejamos como en Inglaterra, ahora todo giramos para, bueno, pero y a la semana siguiente, y al año, y las prácticas tienen huellas en nosotros, y en los pibes, y lo que ustedes aprendieron, bueno, nada. Uno de los temas más heavy en estos. Yo en los últimos tiempos he abandonado el trabajo con la lectoescritura, pero como investigación, ¿no? Pero es uno de los temas más complejos que hay en términos de política educativa. Sí, ¿no? A mí me tocó muy de cerca porque mi directora me dice, vos dale las reglas ortográficas, machaque, pero en el cuaderno de tarea, en la carpeta que no se vea, por si viene el inspector. Bueno. Que ellos hagan tal cual, su propio... Sí, tal cual. Totalmente. Entonces, como así. Yo creo que es en todos lados. Sí. Queremos enseñar una cara que no es real, me parece. Eso es lo que se pretende, enseñar lo que no es real. Ese es el mejor ejemplo. Es un y en la tesis lo describe bien. La tesis lo describe bastante bien. Pero bueno, porque esa es la ventaja de lo etnográfico, ¿sí? De la observación. Yo lo fui entendiendo a medida que lo iba haciendo, la discusión política que había detrás, ¿sí? Uno la va entendiendo a partir de lo que lo va haciendo, pero sí, digamos. Y yo viví el sufrimiento de las docentes, porque al fin y al cabo las compañeras esas que estaban enseñando ahí en esa escuela, en última instancia todos querían que los pibes aprendieran a leer y escribir, no importa el enfoque, digo, al fin y al cabo querían cuál era mejor, peor, bueno, dependía de un poco de qué momento. Lo que sí no estaba claro es que la atención no era lo mejor para esa situación. Pero bueno, esto nos lleva a discutir política educativa, seguramente deben haber tenido varias materias sobre esas cuestiones, pero sí es cierto que muchas veces esas políticas educativas están pensadas como esos manuales o como ese corto que vimos desde un lugar que no se pone en el lugar del sujeto. Y eso es un poco lo que le queremos traer a nosotros, traerles nosotros a ustedes, como ponerse un poquito en el lugar del sujeto, del sujeto de ese pibe, del sujeto de ustedes como sujetos sociales maestras, los sujetos, esos niños de esos lugares donde trabajan, de esos padres, del investigador, tratar de mirar desde los ojos esos, sin idealizar a nadie, pero tratar de mirar de esos ojos que de alguna forma nos van compilando la totalidad que es la realidad social, porque al fin y al cabo se compone de todas esas miradas, ¿no? Y a veces las políticas están muy, muy centradas desde una mirada y por lo menos en educación, en la cuestión esta de lectoescritura y ahora en aprendizaje, hay todas unas discusiones que son terribles con lo que se viene, que a veces, ¿no?, omiten entender que son teorías pensadas desde un lugar, en un contexto. Bueno, nada, poco es eso. Y es un poco eso lo que queremos cuando reciben esos manualcitos, esos ¿cómo se llama? Eso que nos decían, ¿no? Esos cuadernillos. Los NAP. Que los miren pensando así, que la investigación tiene estas herramientas para generar eso. Bueno, a ver si esto... Y bueno, esto sí, esto no. Ya lo obelisco, no se lo voy, o sí, pero bueno, tengo que explicar otra cosa antes. ¿No? Que permita eso, que valoren esos procesos de construcción de conocimiento que ustedes también tienen. Tampoco idealizándolos, pero entendiendo que son complementarios. Bueno, vamos por el Fernet. ¿Por qué en Córdoba hablamos? Fernet, chocolate.
cuando nos hablan de Córdoba pensamos en Fernet, no sé, yo nunca lo voy a entender. Asado, y en alfajores. La bebida claro, típica. Sí, yo pensaría mejor en alfajores que en Fernet. Alfajores también está bien. Sí, pero es terrible, la idea del Fernet con ustedes es terrible, porque es como, ¿por qué? ¿De quiénes? Si son italianos, ¿por qué se apropiaron del Fernet? Digo, ustedes también. Es de Cruz del Eje, yo soy de Cruz del Eje, dicen que es de acá el Fernet, Cruz del Eje. Ah, mira, hasta tienen internas dentro de Córdoba, ¿de dónde es el Fernet? Bueno, un placer encontrarlas, la verdad que estuvo bueno, gracias por conectarse a los que se pudieron conectar, sé que sabemos que es un esfuerzo porque es viernes, es tarde, pero para nosotros era una oportunidad, digamos, linda de vernos un poco más allá de las clases a veces grabadas o de los textos. Y vamos a tratar de ver si la última clase, la anteúltima clase la hacemos de esta manera también para poder dialogar un poco más y bueno, nada. Nos parece que están buenas estas circunstancias y estas posibilidades. Así que bueno, gracias por conectarse. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe. Que tengan buenas noches, buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau. Chau. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.